Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 6 versículos del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La secuencia que nos presenta Lucas, el escritor del libro de los Hechos, hasta el capítulo 6, es la siguiente. En primer lugar está la resurrección del Señor y el encargo que les hace a sus discípulos para que ellos continúen con el establecimiento de la iglesia y la propagación del evangelio. En estos primeros capítulos, de entre los 12 apóstoles sobresalen Pedro y Juan, es decir, el escritor de Hechos pone su enfoque, su atención en lo que el Espíritu Santo hace por medio de Pedro y de Juan. La gran difusión del evangelio, la conversión de miles de personas, pero todo dentro del contexto hebreo en Jerusalén. Y en el capítulo 6 nos encontramos ahora que el escritor hace referencia a los discípulos de los apóstoles. Es decir, la iglesia va creciendo en número y en madurez espiritual, y nuevos seguidores de Cristo se hacen presentes ahora con grandes hechos espirituales. Se trata de Esteban. En los primeros versículos del capítulo 6 se menciona que fue escogido por ser un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y en el versículo 8 se habla de Esteban como un varón lleno de gracia y poder. No son dos cosas diferentes. La segunda, la gracia y el poder, más bien son la consecuencia de las primeras que se habló. Esteban lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por medio de la fe, Esteban alcanza la gracia de Dios. Y por medio del Espíritu Santo, ahora él tiene el poder para hacer grandes prodigios y señales. Fue tan poderosa y contundente la predicación de Esteban que dirigentes de varias de las sinagogas de Jerusalén no resistieron su sabiduría, su conocimiento. Y entonces, llenos de celos, lo que hacen es sobornar a personas para que hablen en contra de Esteban. Lo que nos viene a la mente es lo siguiente: ¿cuánta influencia ejercían los principales o dirigentes de las sinagogas en comparación con las autoridades religiosas de la época en Jerusalén? Bueno, la influencia con el pueblo era directa, ya que los niños pasaban en las sinagogas durante la semana como si se tratara de una escuela, y el sábado, por supuesto, toda la familia se reunía para la adoración. Hablamos de un mínimo de 10 familias por sinagoga. Mientras tanto, las autoridades religiosas estaban para castigar a los infractores de la ley. Los dirigentes de las sinagogas sobornaron a unas personas para que dijesen que le habían oído hablar a Esteban palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y estos judíos de las sinagogas mencionadas hacen esto, aún sabiendo que el soborno prohibido por la ley de Dios. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, en Éxodo 23:8 dice, según la versión Palabra de Dios para Todos: no aceptes sobornos, porque el soborno vuelve ciegos a los jueces y corrompe las decisiones judiciales que tienen que ver con gente inocente. En la versión
traducción en lenguaje actual, dice: no acepten dinero de nadie que les pida hacer algo injusto. Esa clase de dinero hace que la gente pierda su honradez y que los jueces condenen al inocente. Entonces los judíos de las sinagogas soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, es decir, movieron el ánimo del pueblo y de estas personas para inducirles a adoptar alguna actitud hostil en contra de Esteban, a tal punto que arremetieron contra Esteban y le llevaron al concilio. Cuando es llevado Esteban ante el concilio, están listos los testigos falsos para decir que Esteban blasfema contra el templo y contra la ley de Moisés. ¿Y qué podemos decir acerca del soborno y de los falsos testigos? Si ha sido, es y será el pan de cada día y en todas las sociedades. Sin embargo, ante la injusticia del hombre prevalecerá siempre la justicia de Dios, y ningún ser humano escapará de comparecer ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y termina este pasaje con la siguiente declaración. En el versículo 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Nos hace pensar en que el rostro de Esteban irradiaba una luz o una gloria no natural. Se trata de una manifestación de la presencia de Dios en Esteban, que le llenaba de paz, serenidad y confianza en medio de circunstancias tan adversas. Luego Esteban hace su defensa ante el concilio, que consta en el siguiente capítulo, y al final muere apedreado por los judíos. La pregunta que nos queda es: ¿cómo un hombre de Dios de esta talla espiritual puede tener una vida tan corta? Y la única explicación es que para este propósito fue escogido Esteban, quien cuando cumplió regresó a casa, es decir, a la presencia de Dios. Muy similar con el caso de Juan el Bautista. Nosotros tenemos un propósito también aquí en la tierra, dispuesto por parte de Dios. Y cuando cumplamos ese propósito de Dios, entonces regresaremos a casa también. Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal.